Gracias, hermanas. ¿Cómo están, iglesia? Gracias. Bueno, qué lindo ver ustedes aquí. Yo creo que es mi mayor conferencia, ¿no? Puede ser que esté un poco nerviosa. Me salen unas palabras en portugués y la mayoría ya está acostumbrada conmigo, ¿no? Bueno, el corazón bueno, oídos abiertos que van a comprender todo. Yo creo que vale la pena toda la movida, ¿no? Para que suceda una conferencia así, porque toda la iglesia reunida, junta, es algo poderoso. Bueno, yo quiero aprovechar aquí. ¿Cuántas mujeres tenemos acá? Pastor Tiago, voy a aprovechar, no hablé bastante. Necesito un local que entra todas las mujeres para mi próximo culto de mujeres, que es 11 de octubre. ¿Cuántas van a estar conmigo? 11 de octubre. Mira, Pastor Tiago, no entran todas en el local. Estamos en un lugar mayor, ¿sí o no, hermanos? Glória a Deus, el Señor nos va a dar. Bueno, tengo una palabra de la parte de Dios para compartir con ustedes. Y me gustaría leer el Salmo 144, versículo 1. Salmos 144, 1. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos a la guerra, mis dedos para la batalla. ¿Podemos leer juntos este versículo desde el inicio? Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Aleluya, gloria a Dios. De verdad que nos gusta o no, en nuestras vidas siempre pasamos por batallas, ¿sí o no? Hay alguien aquí que ya pasó, o está pasando, o está en medio de una batalla en la vida. De verdad que toda la batalla que el Señor nos permite pasar tiene un objetivo final, que es que el nombre de Él sea exaltado. Entonces vamos a ver de verdad que ¿qué significa la palabra adiestra? El significado original es enseña, entrena. Entonces, Él mismo nos entrena, pero la victoria, Él que hace por nosotros, Él que pelea por nosotros. Y vamos ver eso en la historia de Débora. ¿Alguien conoce Débora? La hermana Débora, ¿sí? Bueno, hoy voy a compartir con ustedes una historia linda que está en la Biblia. La batalla, yo creo que no es mencionado muchas cosas que Débora hacía. Vamos a hablar sobre eso un ratito. Pero ella lideró una batalla, una mujer. Ella lideró una batalla. De verdad que, por ejemplo, pasamos en 2020 pasamos por una crisis muy grande a nivel mundial. Fue el COVID, ¿sí o no? ¿Quién se recuerda? Hasta los niños se recuerdan, ¿no? Yo creo que nunca se van a olvidar. Son batallas terribles, visibles, que todos pasan. Y el COVID, murieron más de 15 millones de personas en el mundo. Estos son datos de la OMS. Y de verdad que batallas así siguen sucediendo. Siempre hubieron y van a seguir pasando, lamentablemente. Pero hay batallas que pasamos que essas não são visíveis, que essas são batalhas espirituais. Sabe, essas batalhas estamos confiar plenamente nas mãos poderosas de Deus. Porque Ele que nos adiestra, Ele que nos ensina e Ele cuida por nós. Amém? Então, el hecho, Débora foi uma mulher que experimentou o favor de Deus em meio de uma batalha. Sabe, o hecho de Senhor que eligió una mujer es algo raro, ¿sí o no? Porque hoy aún, pero sí ya hay mujeres en las batallas, pero en aquel tiempo no era común, no era algo normal una mujer liderar una batalla, una guerra. ¿Por qué será entonces que el Señor eligió, levantó a Débora para liderar una guerra tan importante como fue con los hijos de Israel? ¿Por qué? Porque no había ningún hombre disponible que confiaba en Dios
en aquel entonces. Entonces Dios usó una mujer y Débora era una mujer común, era una mujer que a través de esta, y yo voy a entrar en la historia un poquito para que puedan comprender, fue a través de la vida de ella que el Señor usó para que el ejército pueda salir vencedor. Y ella es una mujer que no había habilidades extraordinarias en guerra, de verdad que no, ella no tenía. Pero ella confiaba plenamente en Dios. Ella entendió que había recibido una comisión de la parte de Dios, ella tenía, era una profetisa y ella siguió en la palabra de Dios. Amén. Entonces voy a entrar en la historia. Está en Juízes 4, 1 a 4. Y yo necesito leer todo el texto para que puedan comprender. Juízes 4, 1 a 4. Bueno, ahora vamos a leer de 1 a 4. Voy a empezar a leer, ¿no? ¿Puedo empezar? Después me acompaña ahí. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que era malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de Jabín, un rey cananeo que reinaba en Jasón. El comandante de su ejército era Sísera, que vivía en Jarot Goim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo lideraba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Entonces, Débora era una mujer que tenía, en aquel tiempo también, yo creo que no era algo común, ella ejercía como juez para los hijos de Israel. Y Israel estaba pasando por una decadencia espiritual. Dios permitió que ellos pasaran por eso porque ellos estaban alejados de Dios, alejados del propósito de Dios. Entonces, Dios usó a Débora, que podemos decir que es una persona común, para hacer algo extraordinario. ¿Alguien se identifica con la vida de Débora? Una persona común, pero que Dios va a hacer algo extraordinario a través de ella. Gloria a Dios. ¿Sabe? Entonces, ellos clamaron por Dios. Clamaron porque tenían miedo. Y había ya 20 años que eles estaban ali opresos por las manos de Jabín. Entonces, ellos clamaron al Señor. Outra parte que está no texto fala que ella era esposa de Lapidot. Demuestra que ella, además de juicio, que era su profesión, ella era una mujer que tenía una casa, un hogar. Justamente mencionou porque el esposo no hizo nada. Quiso mencionar justamente que ella era esposa, porque ella era una esposa. Ella tenía una casa, quizás tenía hijos para cuidar. Y ella no estaba ociosa, não estava fazendo nada. Sempre que Deus chama a alguém, Ele chama de pessoas em muito. Sabe, todas as pessoas que foram chamadas por Deus na Bíblia, Deus menciona o que eles estavam nascendo, sim ou não? Quando Deus chamou Moisés e a Davi, eles estavam nascendo cuidando de seus rebanhos. Quando Deus chamou a Ruth, o que estava fazendo? Cosechando trigo ou choco? Trigo. Choco são Goiás. E quando Deus chamou os discípulos, o que já estava fazendo? Pescando. Sabe, muitos... eu me recordei algo incrível que passou. Eu era uma niña e me recordar hasta hoje. Porque de verdad fue hilar. Creo que yo tenía más o menos la edad de mis hijos y una parte de mi familia se convirtió. Yo tengo muchas primas. Ellas eran como que 4 o 5 años más jóvenes que yo. Entonces tenía ahí alrededor de 14, 15 años. Y ellos empezaron. Fue un predicador raro en la iglesia, en el culto. Y no me recuerdo que fue la predicación, pero un llamado para servir a Dios en tiempo integral, de todo el corazón, toda su vida. Y ellos llegaron en casa, ¿sabe qué hicieron durante la semana? Salieron de la escuela, hicieron baja, pararon de estudiar, porque ahora voy a servir a Dios. 15 años, 14 años, estaba en la secundaria. Y no sé qué pasó con mis
y él permitió. ¿Dónde está la sabiduría? Y yo me recuerdo que 3, eran 2 primas y un primo, para estudiar, porque ahora iban a hacer la voluntad de Dios. Ahora iban a trabajar para Dios, pero no hacía nada todo el día. Estaba todo el día mirando tele, no estudiaba más, pero estaba para servir a Dios. Y yo me recuerdo porque yo vi y me pareció genial. Yo era una niña. Y dije, mamá, también voy a parar de estudiar. También voy a parar la escuela. Y yo dije, ¿está loca? Vete a la clase ahora. Entonces, quando o Senhor chama alguém, essa pessoa está incluída, está trabalhando, está sendo útil na casa de Deus. Amém? Então, o objetivo final de toda batalha espiritual é exaltar o nome do Senhor. E a maioria, mientras estão em meio da batalha, meio da guerra, da tribulação, lo único que desea, lo único que quiere lo más pronto posible es hacer ¿qué? Salir de ahí, encontrar una solución y termine pronto. No quiero más pasar por eso. Yo quiero, no importa si soy aprobado o no, pero quiero pasar de esta guerra, que pase pronto. Pero de verdad no es así. De verdad Dios, Él abre nuestras manos y Él y quiere ser exaltado a través de la batalla, a través de nosotros. Sabe, outro dia estava escutando o podcast da Graça do pastor Luiz. Alguém escuta em YouTube? E ele estava contando que um pastor amigo dele passou por algo muito forte e houve choque, não me recordo muito bem, acidente de auto e morreram todos da família, todos, só quedou vivo o pastor. Passou durante a semana e toda a igreja não quedou muito triste com a má notícia. E chegou o domingo, óbvio, todos não esperavam por el pastor e porque estava em meio do duelo. A família havia morrido. Toda a família morreu. E domingo o pastor estava aí, subiu no palco e foi predicar. E as pessoas então depois pensaram, pastor, não hace falta, ¿por qué te viste? En esta semana perdiste tu familia, tu esposa, tus hijos, y estás aquí para predicar. ¿Por qué? Y él dijo, y la respuesta de él es increíble. Y dijo, en el cielo no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá duelo. Hoy, en medio de mi duelo, de mi mayor tristeza, es la única oportunidad que tengo en vida de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Sabe, ele estava aí glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, pero tudo o que passamos, cada batalha em nossas vidas, há um favor liberado da parte de Deus. É como que um nível maior de graça, de força, fuera depositado sobre nós. Amém? Amém. Glória a Deus. E foi compartilhar então 3 aspectos. Quantos aspectos? 3 aspectos que devemos ter em conta em la batalha para que o nome do Senhor seja glorificado. 3 aspectos relacionados com o que passou com Débora. Nós vamos seguir o texto em Juízes 4:5. E eu não vou esperar, vou seguir aqui, tá? Agora foi rápido. E acostumbrava a sentar-se bajo a palmeira de Débora, entre Ramá e Bet-El, em nome de Efraim. E os hijos de Israel subiam a ella a juízo. Era uma posição muito importante em Israel. Ella era uma juíza. E imagínate naquele tempo, eu creio que não havia muitos juízes, não eram muitos. E a gente estava aí todo dia, imagínate, todo dia juzgando, definindo se estava bem ou não, se condenado ou não. E me puse a pensar como era ser uma mulher e estar evaluando aí, juzgando, não, as causas de los hermanos. E eu me imagino só em casa. Eu sou uma juíza 24 horas em minha casa. Sabe porque me gusta contar histórias? Eu não sou uma predicadora, eu sou uma contadora de histórias. Outro dia passou, acá estão me mirando assim, os 3.
Outro dia passou que eles haviam hecho um acordo e estão orando plata para vacaciones no próximo ano, de febrero. E pensar que hace 2 meses más o menos están orando plata. Entonces los tres hicieron un acuerdo, vamos a juntar todos y vamos a meter en la cajita, todos. Y bueno, y cuando llegamos en la vacación vamos a gastar todos juntos. Bueno, hicieron un contrato, bueno, así es, y la cajita solo está ahí llenando. Pero un día, no voy a decir cuál de los tres, necesitó plata. Y él acuerda que no se puede sacar por nada la plata de ahí. Están ahí, juraron isso. Y uno necesitó una plata, uno, no sé. Alguien necesitó plata, entonces, y ella dijo, voy a agarrar de la cajita. Y no sé, y agarró entonces la plata y usó la plata. Entonces, cuando llegaron los otros hermanos, ¡mamá! ¡Ella sacó la plata de la cajita y no se podía! Había un acuerdo entre nosotros. Ahora no va ele ou ella, no va más participar de nuestro acuerdo y ella no hace más parte de la oro. Y no va a ganar la plata y la persona dijo, entonces, sácale todo que es mío de ahí. Pero no sabemos cuánto de cada, no sabemos nada. Y la otra dijo, no vamos a sacar, y ya no hacer más parte. Y ahí que entra la jueza. Mamá, ¿quién tiene la razón? Tenemos un acuerdo. Yo necesité la plata. Voy a devolver. No voy. Va a salir. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo idea. El acuerdo de ustedes. No. Y ahí empieza a falar, bueno, si hay un acuerdo, hay que cumplir la palabra. Pero ella necesitó la plata, bueno. Empecé. Y ahí me pegué con pena, porque ella ya no puede hacer más parte, ya no hace más parte. Ella no, ya no junta. Y ahora voy a contar qué sucedió. Esta es la mujer más débil de la vida. Y Cícera, Juízes 4:17. Juízes 4:17. Y Cícera puxou a pé a la tienda de Jael, mujer de Eber, Seneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e la casa de Eber, Seneu. E saindo, preste atenção, Jael a recibir a Cícera, le dijo, vem, Senhor. Cícera era el comandante del ejército inimigo, ¿ok? Se recuerda, ¿no? Vem, Senhor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Voy a seguir un poquito para el 20. Y él le dijo, esta tarea, no sé si está igual, pero bueno. Perdón. Cubrió una manta y esta tarea a la puerta de la tienda. Y si alguien viniere y te preguntar diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú respondas que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le dijo de la tribu de Zabulón, yo atraeré a Cícera. Voy a seguir un poquito más, yo creo que el próximo versículo. Así lo entregaré en sus manos. Barak dijo, hasta gracioso, solo iré si tú me acompañas. De lo contrario, no iré. El Barak, el hombre. Y Débora dijo, no, está bien, iré contigo. Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Cícera en las manos de una mujer. Amén. Israel estava em desvantagem. E não é a primeira batalha, a primeira guerra que está na Bíblia, que o exército é muito menor, não? Do outro. E Débora não tinha experiência de guerra. Não tinha, era a primeira vez. Nunca ela tinha a palavra de Deus. Nunca ela tinha a segurança que Deus estava com eles, que Deus ia lutar por eles. Sabe? Então, ella se prontificó. Él dijo, solo voy si vas a pedir, pronto, listo.
chorei. Ella não dudou, ella se levantou. Sabe, porque ella estava firme na palavra. Quando temos uma palavra, Deus, é impossível mantermos quietos. Sabe, a palavra nos move, a palavra nos hace levantar, a palavra nos dá força. Aí tem uma palavra de Deus aqui sobre sua vida? Aleluia, glória a Deus. E o nome que lemos, ¿no? De las dos tribos. El nombre Naftali significa batalla. Mira que increíble. Y el nombre Zabulón significa exaltado. Uno batalla y el otro exaltado. Fueron solamente las dos tribus que ella eligió. Había otras tribus, pero ella dijo que era para elegir los 10,000 hombres de esas dos tribus. ¿Por qué? Porque significaba Dios sería exaltado en la batalla. Ella estaba profetizando isso. O Senhor sabia que Israel, naturalmente, não podia derrotar o exército inimigo. Mas ele queria ser engrandecido entre seu povo. Amém? Sabe, não podemos elegir nossas batalhas. Estaria bueno, não? Poder elegir. Não, esta sim, Deus, esta passa para outro mais espiritual. Não, esta sim, Senhor, não é possível elegir nossas batalhas. Sabe, quando Lázaro quedou enfermo, mandaram chamar para Jesus, sim ou não? Eu creio que, de verdade, Lázaro queria ser sanado. La primeira, ele pensou, bueno, vem a mim que me vai curar. Lázaro queria ser sanado, mas Deus não queria ser conhecido como o Deus que sanou Lázaro. Deus queria ser conhecido como o Deus que ressuscitou a Lázaro. Sabe, o nome do Senhor foi exaltado. Sabe, o nome do Senhor é exaltado. Então, as batalhas espirituais nos levam a outro nível espiritual na vida cristiana. Nosso inimigo não é nossos irmãos, não é a pessoa difícil em nossa célula, não é nosso líder. Tu pensa que somos líderes do livro, não? Deus é líder para tratar de vida. Não é nosso inimigo, sabe? Ele é espiritual. E em tempos de conflito, sabe quem está com nós? Somos os irmãos da nossa célula. Sabe, deixa eu me recordar algo tão lindo que passamos no momento de crise. Tiago me acompanhou, estuvo enfermo por um tempo. E ele disse, bueno, vou separar alguns meses para tratar-me. Passou alguns anos. E não vou conseguir seguir, não vou conseguir estar na igreja predicando, porque eu não estou bem. Eu me recordo que os irmãos da igreja foram em casa, foram para nossa casa. Não saímos de aqui, pastor. Não vai parar, não vai desistir. Estamos com vocês. Nos sentimos tão amados, tão fortalecidos. Sabe, há pouco também as jovens me chamaram, porque havia uma irmã na célula que estava na crise de pânico. Não conseguia ficar só nenhum minuto em casa. E tinha fortes crises. E as irmãs da célula, fizeram turnos. A cada hora, a cada momento do dia, uma estava com ela chorando, servindo, ajudando, apoiando. Sabe, isso é a vida da igreja. É tão preciosa, tão poderosa. Então, necessitamos servir em amor, irmãos. Necessitamos ter pactos de aliança. Pactos uns com os outros. Amém? Les pergunto, vocês caminham em pacto com os irmãos do céu? Amém. Aleluia. Sabe, o pacto é impossível caminhar em pacto se não estamos aí atentos aos erros. Sabe, é necessário perdonar, é necessário dar aí outra oportunidade. Só assim é possível caminhar em pacto. Quem anda em pacto somos os pilares na casa de Deus. Os pilares na casa de Deus são pessoas que têm pacto uns com os outros. Amém? E agora estamos terminando, em nome de Jesus. Terceiro, primeiro, então, ser coluna na casa de Deus. Segundo, aliança com os irmãos. E terceiro, espírito profético para aniquilar o inimigo. Juízes 4:14. Então Débora dijo a Barak: levanta-te, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísera en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti?
Sabe em que momento eles ganharam a guerra? Quando ela profetizou. E a guerra foi vencida e a vitória vino a cair nesse momento quando ela liberou a palavra, sabe? E antecipou a vitória antes da guerra. Esta era justa também, era profetisa. E foi uma palavra profética. Eles entraram na guerra sabendo que a vitória estava com eles. Sabe, generalmente, não haverá, quando estamos aí frente a uma guerra, uma batalha, não haverá evidências naturais de que tudo vai sair bem. As circunstâncias não vão mostrar que está caminhando para o êxito. Não é assim. Estamos mover por fé e por la palavra. Se temos uma palavra, temos tudo. Amém. Eu escutei que o Tiago estava contando uma experiência que tuvimos em Uberlândia. A pastora é completamente profetiza. E tudo o que há é isso. E a pastora disse, se temos é por isso, porque ela declara. Se temos a palavra, temos tudo de Deus. Vou só mencionar aqui, estamos chegando ao final da história. E depois, através do cântico que Débora começa a cantar, e aí mostra como passou para a vitória do exército de Israel. Desatou uma tormenta e os carros se atascaram em lodo, lo que facilitou o exército israelita a aniquilar o inimigo. Não foi uma casualidade, irmãos. Deus já sabia. Foi mano de Deus. Amém? Então, nada disso ocorreu por casualidade. Foi o favor de Deus liberar sobre o povo de Israel. Efésios 6:12. Porque nossa luta não é contra sangue e carne, sino principados e potestades. Aleluia.